Comenzamos nuestra escuela dominical, ahí sí. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy día vamos a ver la última parte, no, todavía no, sí, del capítulo 9, la penúltima, para ser más preciso, de los versículos 46 al 50. Son poquitos versículos, son 5, pero trata un tema en- dentro del contexto del Evangelio. Va a marcar algo bien importante dentro del ministerio de Jesús, pero también en la vida de los apóstoles o de los discípulos, si quieren, o de nosotros. Y el tema de hoy se llama Orgullo y Prejuicio. ¿Les suena, no? O sea, hay un libro de Jane Austen que también se hizo varias versiones de películas con ese título, Orgullo y Prejuicio. En el contexto, como les dije, no, antes de empezar como les dije, vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, que nos has dejado tu palabra para aprender de ti, para seguir los pasos de Cristo, para cambiar nuestros corazones día a día, para que tu Espíritu Santo esté orando en nosotros siempre, recordándonos tus consejos, tus promesas, también tus llamados. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a entender, ayúdanos a seguir lo que tú dices que tenemos que seguir de corazón, en amor, porque tú mereces la honra y la gloria. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya, les decía yo que en el contexto del Evangelio, en este punto, ya en el versículo 46, Jesús va a empezar a moverse hacia el sur, hacia Jerusalén. No va a ser de un viaje corto, sino que va a estar un tiempo sirviendo y enseñando, particularmente entre Samaria, Judea, toda esa zona, al sur de Galilea. Todavía estamos aquí en Capernaum, que es al norte de Galilea, ¿ok? Y va a dejar entonces de desarrollar su ministerio en esa zona. Ya, este es un punto de inflexión, si se quiere, geográfico, pero lo que está pasando acá es que el Señor ahora va camino. ¿A dónde va camino? No me digan Jerusalén, va para allá. Pero ¿para dónde va? A la cruz. Entonces, este es como quien dice, no sé si cronológicamente es la mitad o no, pero pasó la primera mitad y ahora viene la segunda mitad, que es un viaje sin retorno. Va a terminar de cumplir el ministerio por el cual vino a este mundo y en ese proceso va a enseñar verdades que los discípulos necesitan saber sí o sí, verdades que son cruciales. ¿Sabe de dónde viene la palabra crucial o no? Viene del francés, de la palabra cruz. Es interesante, ¿eh? Decir que estas son verdades cruciales, pero son verdades del Señor que necesitamos nosotros tener en nuestra vida. Comienza entonces, o mejor dicho, continúa entrenando a los 12, pero de una manera mucho más intensiva, y lo que va a enseñar y lo que ellos van a aprender es tremendamente importante para las vidas de los apóstoles, pero también para nosotros. ¿Quiénes son los apóstoles? No pregunto por los nombres. ¿Cuál es la tarea que tienen los apóstoles? Comenzar la iglesia. No es menor. La responsabilidad que tienen sobre sus hombros es continuar la obra del Señor. Y en una frase suena como, ah, sí, pero se dan cuenta lo que hay en esa frase, ¿no? ¿Cuán preparado necesita estar alguien que va a continuar la obra del Señor? Uno podría decir, tanto como el Señor, ¿o no? Debería. Bueno, nosotros estamos en esa misma etapa. Por lo tanto, necesitamos aprender estas verdades. ¿Por dónde creen ustedes que debería comenzar la enseñanza de Jesús a sus discípulos? ¿Qué les debería enseñar? ¿Acerca del poder de Dios? ¿Sí? Debería, sí. O acerca de las escrituras, ¿qué es lo que Dios dice? También, tenemos que aprender esas cosas nosotros también, ¿sí o no?
o acerca de las obras que el Señor quiere que se hagan, que Jesús está haciendo y que la iglesia va a hacer? También, pero no. Va a enseñar algo que es primordial. El carácter del siervo. Humildad. Eso es lo primero que va a enseñar. Porque si nuestro carácter no está acorde con lo que Dios desea, de nada sirve que sepamos todo lo demás, aunque todo lo demás es necesario saberlo. Versículo 46. Vamos a leer la porción. Dice el 46 en adelante. Entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tenemos la historia, hay versículos donde se cuenta un poco más de esto en lo que está pasando entre los discípulos en Marcos y en Mateo. Vamos a estar en Marcos viendo el pasaje paralelo. Pero básicamente, ¿qué es lo que se ve? ¿En qué estaban los discípulos? ¿De dónde venían los discípulos? ¿Qué había pasado antes? Recuerda, ¿no? El monte de la transfiguración desciende en un valle donde había un hombre que tenía un hijo enfermo, que estaba endemoniado, y el demonio lo quería matar, recuerda, ¿no? Y los discípulos no pudieron sacar al demonio. ¿Por qué no pudieron sacarlo? Porque estaban en otra. Y Jesús hace una obra, enseña en esa obra y les dice después: es necesario que yo muera. De hecho, en el 44 le dice: haced que penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y no es la primera vez que se los dice. ¿Y de qué estaban preocupados los discípulos? Del Mesías, ¿o no? ¿Cuándo va a venir a reinar en gloria? Del reino. Y que cuando venga el reino yo quiero estar en los lugares principales. ¿Y cuándo va a venir el reino? Ahora, es inminente, tenemos al Mesías acá. Es interesante ver que entendieron la verdad, disfrutaron de la verdad, pero escogieron la parte equivocada. Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ya habían estado antes discutiendo con los escribas, y vimos eso ya en Mateo 9:14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, bajando del monte de la transfiguración, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces estaban discutiendo cosas del mundo con el mundo. Mientras a su lado había un joven que estaba por morir. Es increíble. Y uno dice: por Dios, los discípulos, ¿eh? ¿Cómo pueden estar así de duros? ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces vemos hermanos que están en necesidad y pasamos en banda, como que si nada pasa? Juntamos las manitos para orar y sería todo. Vamos a ver esto también más tarde en la prédica, pero no bajo este contexto. Entonces, estaban discutiendo con otros y ahora están discutiendo entre ellos. Eh, ¿Y qué le había dicho el Señor Jesús? Leímos ahí el versículo 44, ¿se acuerdan?
es necesario. Dice, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, que el Señor sufra. Pero no solo eso, antes le había dicho que ellos también tenían que sufrir por causa de su nombre, ¿o no? Versículo 23, Lucas 9, estamos ahí, 23 y 24, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es lo importante? No entendieron nada. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vida por fe, y no fe en cualquier cosa, fe en Dios, que estaba ahí, que Él sustenta nuestras vidas, que Él va a cumplir sus promesas, ¿sí o no? Y nosotros decimos, yo quiero seguir esa vida, pero en el momento no hacemos las cosas de acuerdo con lo que decimos creer. Lo mismo está pasando con los discípulos. No asimilaron esta verdad, no en el sentido de que no la entendieron. Intelectualmente sí la entendieron, pero no la aplicaron a su vida. O dicho de otra manera, estaban viviendo como que si esa verdad fuera para cualquiera menos para ellos. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en la corona que en la cruz, en el Mesías que en la muerte, que en el plan de Dios, que en la voluntad de Dios. Su vida estaba en la gloria. ¿Recuerdas el monte de la transfiguración? Vieron la gloria del Señor. ¿Y qué dijeron? Hagamos tabernáculos y quedémonos acá contemplando esta gloria, ¿sí o no? Pero había necesidades que atender, bajando del monte, al tiro. Estaba enfocada en la gloria y no en el sufrimiento. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, y en la primera lección de esto es, ¿cómo está nuestro corazón en ese sentido? ¿Estamos más enfocados en qué? ¿En las bendiciones del Señor? ¿O en las cosas por las cuales el Señor quiere que pasemos y que pone delante nuestro, incluso dentro de la misma iglesia? Y es una buena pregunta, porque a veces ni siquiera sé cuáles son las que están pasando en la iglesia. Y eso no te dice nada. ¿De qué estás preocupado? De cualquier cosa menos de tu iglesia, tus hermanos, esos por los cuales Cristo pagó el mismo precio que pagó por ti, ¿o no? Orgullo y prejuicio. Esa es la primera enseñanza que está dando el Señor rumbo ya a Jerusalén. Y estamos en presencia aquí entonces de los futuros líderes de la iglesia, los apóstoles. Y vemos que van por mal camino. Si ellos van por mal camino, ¿cómo hace la iglesia? Vemos en la historia que gracias al poder del Señor y al amor del Señor y a la misericordia del Señor y a su palabra, ellos enmendaron rumbo. Y nosotros, que estamos continuando la obra, ¿vamos por mal camino? Vamos a ver, en cada versículo vamos a ver qué pasa con el orgullo y qué pasa con el prejuicio, ¿ok? Este es el punto 1. El orgullo destruye las relaciones y la unidad. Peleas entre ellos, discusiones entre ellos. A nadie le interesa si el otro está sufriendo o no. Yo quiero estar mejor que ti. Yo quiero el mejor lugar. El orgullo destruye las relaciones y la unidad. Y el prejuicio, al creerse mejor o mayor que el otro, califica al hermano como inferior. ¿Sí o no? Pregunta, ¿a quién va a usar Dios? Y nosotros nunca vemos eso. Porque estoy pensando solo en mí. Craso error. ¿Por qué? Porque todo lo que logramos, todo lo que lograron los apóstoles hasta acá, recuerda que fueron encomendados para incluso resucitar, sanar gente, espantar demonios, ¿sí? Todo lo que lograron ellos no fue por ellos, fue por el poder de Dios, ¿sí o no? Se debe a la gracia y al poder del Señor. Todo lo que nosotros tenemos nos es dado, no es nuestro.
Ni siquiera nosotros somos nuestros. Entonces, ¿por qué nos valoramos tanto comparado con el otro? Versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, y es interesante en el idioma original, que la palabra discusión en el versículo anterior y la palabra pensamiento en este versículo es la misma. Y podríamos leer que Jesús, percibiendo las discusiones que tenían en sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Fíjense alguna vez, leyendo los evangelios, cómo Jesús da la respuesta. Es impresionante. No es como uno espera. Y, y un paréntesis, de alguna forma nos muestra que nosotros tenemos que esperar del Señor lo que el Señor quiera dar, no lo que nosotros suponemos que el Señor tiene que dar. Y vemos la respuesta del Señor que siempre actúa de esa manera. Algo que no se nos hubiese ocurrido. Vemos la omnisciencia del Señor para misericordia, ¿sí? Él sabía lo que había en sus corazones. Iba a obrar en misericordia. Podría haber ejecutado un juicio, ¿no? Pero va a hacer misericordia. Vamos a leer la historia en Marcos capítulo 9, versículo 33. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Esto es lo que nos está en Lucas, ¿ya? Marcos cuenta esta historia. ¿Sí? Jesús sabía que estaban discutiendo y ahora va y les pregunta, ¿de qué estaban discutiendo? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Y es interesante porque si callaron, ¿de qué se dieron cuenta? De que estaban en pecado. A lo mejor no entendían bien cuál, pero estaban en pecado. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo mismo que vemos en Lucas. Es interesante el versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es un versículo que tenemos que aprendernos de memoria. Ese versículo es el versículo clave de todo el Evangelio de Marcos. Es la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. Él nos hizo siervos. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Como siervos. ¿Y qué hacen los siervos? Se ponen al final. No porque consideren que no merecen nada, sino porque saben que el otro merece más que yo. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros, ¿sí o no? Nosotros que no merecemos nada, y nos consideró como que merecíamos la vida eterna y murió por eso. Porque Él quiso. Porque Él así lo determinó. Siervo. Pero nosotros, que seguimos no mereciendo nada, pensamos que merecemos mucho. Sobre todo los unos de los otros, ¿no? Y nos cobramos. Volvemos a Lucas. Tenemos entonces que en esta respuesta de misericordia de parte del Señor va a hacer una ilustración por medio de un niño. ¿Por qué por medio de un niño? Los niños, hasta los 12, no se les enseñaba la ley. Por lo tanto, era una pérdida de tiempo enseñarles, mirado humanamente, ¿no? La ley, sino que desde el bar mitzvah, de los 13 en adelante, ¿se acuerda que Jesús fue al templo a los 12? Celebración del bar mitzvah. De ahí en adelante se le enseña la ley y se le considera responsable delante de la ley. Y ahí tú puedes tratar con el joven ya. Pero el niño no lo pescaban.
Y él, sabiendo eso, toma un niño, el que, comillas, no vale. Y va a decir, este vale. Esa es la ilustración que está haciendo el Señor. Para hacerles ver que la vida del otro, no importa a tus ojos cuánto valga, tiene un alto precio para el Señor, ¿sí o no? Por lo tanto, es el mismo valor que tienes que asignarle tú, servirlo a Él, no a ti. Eh, ¿Dónde estamos? 47, ¿sí? Se dio cuenta de lo que había en el corazón de los discípulos y hace esta ilustración, trae un niño. Número 2, el orgullo puede ser enseñado cuando detenemos el orgullo ante la verdad. Y eso fue lo que hizo el Señor. Mediante un niño le mostró la verdad. Y el prejuicio debería darnos vergüenza al conocer cuál es nuestra real situación. Versículo 48. Y les dijo, una vez que ya el niño, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. ¿Le suena parecido este pasaje a algún otro, no? Mateo 25, cuando está hablando del fin de los tiempos, y va a condenar a algunos, y le dice, porque ustedes me vieron con hambre, con sed y desnudo, y no me alimentaron, no me dieron agua, y no me vistieron. ¿Y cuándo te vimos así? Dice la gente. Cuando viste a alguno de estos pequeñitos, de mis hermanos pequeños, dice, me gusta cómo lo dice el Señor Jesús, y no hiciste eso con ellos, a mí me lo hicisteis. Está en el juicio. Y en el fondo, en este pasaje, lo que está diciendo es que el Señor se identifica con cada uno de nosotros. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Fuerte, ¿no? Cualquiera que ayuda a un hermano en la iglesia está actuando en amor con el Señor. Eso es lo que está diciendo. Cualquiera que desprecia a un hermano en la iglesia está despreciando al Señor. Mira lo que dice. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, si tú rechazas a un hermano, no solo estás rechazando al Señor, sino que en el Señor estás rechazando a Dios. Hay pecado más grande que ese, ¿no? Wow. Yo quería saber quién era el mayor nomás. El orgullo es el origen de una multitud de pecados que no sabemos dónde van a terminar y es grave. Y lo que está mostrando acá es eso. Mira lo grave de tu actitud, que estás rechazando a Dios. Sí, pero yo soy creyente. Lo estás rechazando. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El Señor no hace distinción. Pero sí dice, mira al otro como superior a ti. Porque esa es la manera correcta de vivir la vida cristiana. Es la manera que Él mismo enseñó con su propia vida. El Señor se identifica con nosotros por unión. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo va a decir lo siguiente, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que es de Cristo es uno con Él. De hecho, es lo que Jesús oró al Padre allá en Juan 17. Que ellos sean uno, así como yo contigo soy uno, ¿sí o no? Uno con Él. Por lo tanto, si tú desprecias a tu hermano, desprecias a Cristo.
Fuerte, pero verdad. Y la ilustración que usó es bien fuerte también, poner a un niño. El orgullo, este es el número 3. El orgullo endurece el corazón y deja ciego el entendimiento. No nos permite ver hasta dónde estamos cayendo. El orgullo endurece el corazón y deja ciego el entendimiento. Y el prejuicio niega la obra de Cristo. La humildad, que es lo contrario del orgullo, o mirar al otro, atender al otro, nos da sabiduría, que es exactamente lo contrario. Recordamos esos pasajes ya en Filipenses, en el capítulo 2, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, que era lo que estaban los discípulos, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos en lo mismo. Cuando leemos este texto decía, nosotros nunca pensamos que nosotros estamos haciendo esto, ¿sí o no? Pero sí, estamos haciendo muchas veces esto. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No está diciendo que dejes de velar por tus cosas, sino que junto con eso, preocúpate de la del otro, porque consideras al otro mejor que tú, más importante que tú. Y eso te va a dar humildad, eso hace la humildad, y la humildad te da sabiduría, te permite vivir sabiamente. ¿No queremos eso nosotros? Ahí tienes la receta. ¿Cómo puedo ser sabio? Sé humilde. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por si te preguntas, bueno, ¿y cuándo yo? El Señor sabe, descansa en Él. No eres tú el que da la respuesta, Él tiene la respuesta, Él es el que te va a exaltar. Versículo 49. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Entonces, aquí va a contar una historia pasada, algo que habían hecho antes. Juan lo que está haciendo ahora es pedir consejo. Tarde, pero pide consejo, ¿sí? Por una acción anterior, por algo que habían hecho antes con alguien que no era de su grupo. Tanto que ni siquiera ponen el nombre. Nadie sabe quién es. ¿Qué hicieron con ese hombre? Lo hicieron callar. ¿Por qué? ¿Estaba haciendo bien o mal? Eso lo vamos a ver en el versículo 50. Porque no era de su grupo. No es de nosotros. Solo por eso. 4. El orgullo promueve la exclusividad en contra de la unidad. Y vemos muchas veces en la iglesia cómo se arman grupos, ¿no? Y se juntan siempre los mismos. Y hay algo de orgullo ahí, que lo disfrazamos con un montón de otras razones. Pero no deberíamos ser distintos, a pesar de que somos todos distintos. El prejuicio nubla la visión y no permite ver a quién está usando Dios. Muchas veces vamos a dejar fuera a otro y a lo mejor Dios quiere usar ese otro contigo. Pero tú recortas la obra de Dios a lo que tú crees que va a hacer en tu núcleo, porque el orgullo te hace exclusivo. Y es lo que está pasando aquí en el versículo 49, versículo 50. Jesús le dijo, no se lo prohibáis. ¿Por qué le dijo eso? Porque estaba haciendo buena obra, igual que ellos. O sea, podía haber sido perfectamente de ellos. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Todos juntos, los mismos, o lo mismo a los ojos del Señor y debería ser también a los ojos nuestros. Es interesante, como les dije al comienzo, lo más importante
que un discípulo de Cristo debe saber es vivir en humildad. ¿Tiene que saber la Escritura? Sí. ¿Tiene que conocer el poder de Dios? Sí. ¿El amor de Dios? También. ¿Las obras del Señor, las obras por las cuales Él quiere que nosotros andemos? También. ¿Sí? Usar nuestros dones, servir en la iglesia. Él quiere todo eso. Pero sin humildad no sirve. Nada, absolutamente nada, es más natural a nosotros, personas caídas, que el orgullo. ¿Escuchaste eso, no? No es que yo quiera pensar, bueno, yo no soy tan orgulloso. Ojo, ojo con el orgullo al decir eso, porque no es natural. Viene de fábrica con el pecado. El orgullo es lo que hizo caer a Satanás, ¿sí o no? El orgullo es lo que hizo caer a Adán y Eva, que no conocían pecado, que tenían una comunión espectacular con el Señor, que lo tenían todo. Y si ellos cayeron, imagínate nosotros. Cuidado con decir, yo no soy tan orgulloso, porque ella está siendo orgulloso. Nada es más natural a nosotros que el orgullo. Y se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, en el egocentrismo. ¿Sí? Todo gira a mi alrededor. Entonces, si yo estoy en la iglesia y llega un hermano, tiene que venir a saludarme. Oye, el hermano no me saludó. Bueno, ¿no fuiste tú a saludarlo? Es que los hermanos no me hablan. Bueno, ¿no vas tú a hablarles? Yo he escuchado muchas veces eso. Se aíslan. Es que nadie me habla. Otra forma en que se manifiesta el orgullo es el amor propio, en creerse con o sin razón que yo puedo, que yo soy el mejor. 1 Corintios 4:7 hace una pregunta. ¿Qué tienes que no se te haya dado? ¿De dónde sacaste que eres el mejor? ¿Que eres capaz si no consideras lo que Dios te dio? Cuidado con el orgullo. El orgullo nos promociona a nosotros mismos, o si quieres verlo así como vanidad, ¿sí? Y tratamos de lucirnos. Y en ese lucirnos a veces caemos en extremos, por ejemplo, de estar sirviendo en algún ministerio y hacer de ese ministerio como mi vida y pobre de alguien que quiere meterse en lo que yo estoy haciendo, porque yo me luzco ahí. O el orgullo me lleva a hacer cosas en pos del deseo que yo tengo por mis propios anhelos, también conocido como egoísmo. ¿Cómo salimos de esto? Se están preguntando eso, ¿no? Señor, ¿y quién podrá ayudarnos? El Señor, solo el Señor. Y el Señor va a usar muchas cosas, nos puede usar a nosotros mismos también, unos con otros. Va a usar su palabra, va a usar su misericordia como Jesús la usó trayendo al niño. ¿Recuerda? El tema es que la única forma de dominar el orgullo es con ayuda divina. Por lo tanto, tenemos que ser humildes delante del Señor. Yo siempre he comentado que mi versículo de vida, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, que comienza diciendo eso: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esa es nuestra vida. Porque si tú no te humillas bajo esa poderosa mano te va a humillar a ti, porque es lo que Dios quiere. Elige, ¿qué vas a hacer? Pide la ayuda divina. El orgullo se domina de manera divina por medio de una convicción del propio pecado. Yo soy pecador. Puedo ser pastor, Dios puede usarme en lo que Él sea, pero sigo siendo pecador, ¿o no? ¿Y los apóstoles? También. ¿Y Pablo? También. ¿Y tú? También. No somos distintos. Necesitamos del Señor y que nos convenza de nuestro propio pecado.
lo hace por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, y que nos haga ver nuestra bancarrota moral y espiritual, que nos deje en el suelo, porque ahí es donde debemos estar. El mundo no conoce eso, es más, ni lo quiere. Y es un privilegio estar en el suelo, es obra del Señor, en ti. Debemos ser proclives al arrepentimiento diario. ¿Por qué? Porque nada hay más natural en mí que el orgullo. Por lo tanto, necesito arrepentirme todos los días, solo por eso. Reconociendo en ese arrepentimiento el poder y la misericordia de Cristo, como la muestra en este texto, trayendo a un niño. Es importante darnos cuenta de este texto. No sé si les gusta a ustedes marcar la Biblia, yo la marqué. Básicamente en eso, es aquí donde comienza el entrenamiento que le va a enseñar a vivir a la manera de Cristo, con humildad. Antes, ¿se acuerda que le había enseñado al Señor, no? Todo acerca de Él. Él es el Mesías. Mostró sus milagros, mostró conocimiento de la Escritura, mostró su poder, les dio poder y los comisionó, ¿recuerdan, no? Les mostró su gloria en el monte de la transfiguración. ¿Y qué les va a decir ahora? Nada sirve si eres orgulloso. Necesitas ser humilde. Esa lección es la primera y es eterna y tiene que terminar siendo la última. Nunca olvides el peligro del orgullo. Necesitamos aprender a ser humildes. Roguemos al Señor que nos ayude a arrepentirnos cada día. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por mostrarnos en este texto ese amor tan grande del Señor que, conociendo nuestro corazón, viene a nosotros como a estos discípulos para mostrarnos la gran necesidad que tenemos de entender que somos pecadores, que somos orgullosos y que necesitamos de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de la vida en comunión en la iglesia para aprender humildad. Ayúdanos a entender que nuestra vida es siempre considerando al otro como superior a mí mismo, siempre amando al otro antes que a mí mismo. Solo así podremos ser sabios y queremos ser una iglesia sabia que pueda llevar tu palabra y tu amor a otros. Ruego por cada uno de los que estamos acá, por aquellos que no han venido, por aquellos que están viendo este video, para que tengan este mismo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.